Eh, voy a, voy a compartir la pantalla con ustedes. Permítanme. ¿Me confirman entonces si ya estamos compartiendo la pantalla? Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver unas integrales un poquito eh, más complicadas, por decirlo así. ¿Sí? La, es como que viéramos la regla de la cadena para derivadas, solo que de forma inversa. ¿Sí? Antes la aplicábamos para derivar, ahora la vamos a aplicar para, para integrar. Entonces, el tema de hoy es integración por sustitución y reconocimiento de patrones. Y voy a leer un poquito de la teoría y luego vamos a ir explicando este tema. En esta sección estudiará técnicas para integrar funciones compuestas. El análisis se divide en dos partes: reconocimiento de patrones y cambio de variables. Estaríamos acá. Fíjense que con relación a esto, estas técnicas en realidad son dos, pero están muy familiarizadas. Y creo que si somos muy ágiles para poder resolver integrales reconociendo patrones, es muy sencillo posteriormente hacer el cambio de variables. ¿Por qué? Porque al reconocer los patrones, el proceso se hace de una forma bastante, digamos, mental. Mientras que cuando hacemos el cambio de variable, lo escribimos, lo anotamos. Entonces esto nos ayuda a que nuestras soluciones o nuestra forma de integrar sea más práctica. Entonces, en la medida que nosotros tengamos mucha más agilidad para, eh, para reconocer los patrones, cuando veamos de la integración por medio del cambio de variables, creo que va a ser más sencillo. Entonces, ahorita es el momento en que seamos bastante prácticos y que busquemos la manera de tomar práctica, valga la redundancia, de reconocer los patrones. Y eso es muy interesante. Ambas técnicas implican un cambio de sustitución, implican una sustitución por U. Con el reconocimiento de patrones se efectúa la sustitución mentalmente. Y cabalmente esto era lo que me refería. ¿Sí? Acá. Y con el cambio de variables se escriben los pasos de la sustitución. Esto, como les decía, al hacerlo de forma mental, les va a ayudar y va a ser de mucho apoyo cuando hagamos el cambio de variable y lo hagamos por sustitución. Esto va a ser todavía más sencillo. El papel de la sustitución en la integración es comparable
al de la regla de la cadena en derivación, ¿sí? Y era precisamente lo que inicié diciéndoles, ¿verdad? Que es como que hagamos o apliquemos la regla de la cadena, pero en una forma inversa o de, digamos, como regresarlo, ¿verdad? Como cuando aplicamos multiplicación y división. Ahí vamos a aterrizar y ahí vamos a regresar. Recuerde que para funciones derivables dada por y igual a f de u y u igual a g de x, la regla de la cadena establece que la derivada respecto de x de f de g de x es igual a f' de g de x por g' de x. Esto lo vamos a, permítanme, esta definición que tenemos acá, ¿sí? La vamos a trasladar a las integrales, ¿sí? De acuerdo con la definición de la antiderivada, podemos deducir que la integral de f de prima de g de x por g' de x por d de x es igual a la integral de f, en donde vamos a evaluar g de x y luego le agregamos la constante de integración. Estos resultados se resumen en el siguiente teorema. Este teorema 4.13 que está acá, por favor, ¿sí? Este es muy importante. Acá un poco de cuidado porque tiene las dos técnicas juntas, el reconocimiento de patrones y la sustitución. Esto lo vamos a ir viendo en la práctica y vamos a ver que en la medida que nosotros podamos reconocer los patrones para resolver las integrales, se nos va a hacer fácil o más fácil el tema de resolver las integrales y aplicar la sustitución de cambio de variable. Teorema 4.13. Antiderivación de una función compuesta. Sea G una función cuyo rango es un intervalo I y sea F una función continua en I. Si G es derivable en su dominio y F es una derivada, antiderivada de F sobre I, entonces tenemos la integral de F de G de X por G' de X por D de X es igual a la integral de F valuada en G de X más la constante de integración. Si U es igual a G de X, entonces D de U es igual a G' de X por D de X. Esta es un poquito una ecuación diferencial, por favor, en donde podemos, cuando utilicemos esta técnica de la variable de resolver una integral por medio del cambio de variable, nos vamos a encontrar con algo más o menos así. Vamos a utilizar U y esta U nos va a representar una función G de X. Si derivamos
U, ¿sí? Vamos a encontrar que esto va a ser D de U y va a ser igual a G de X por D de X, que esto es lo mismo que está diciendo acá, ¿sí? Y luego vemos que la integral de f de u por d de u va a ser igual a evaluar la integral de f en u más la constante de integración. Creo que esto en este momento posiblemente va a generar un poco de confusión, pero en la medida que nosotros vayamos resolviendo algunos problemas, vamos a ir viendo esto un poco más claro. ¿Alguna duda? Tal vez con los ejercicios ya surjan más dudas, porque no Sí, tenemos idea. claro. Ahorita en este momento creo que va a ser un poco, digamos, confuso, ¿sí? Por la notación, por algunas cosas que no, tal vez no van a quedar muy claras, pero que en su momento las vamos a poder aclarar. Continuamos. En los ejemplos 1 y 2 muestran cómo aplicar directamente el teorema 4.13, reconociendo la presencia de f de g de x y g' de x. Observe, tomen muy en cuenta esto, por favor, que nosotros vamos a trabajar ahora con funciones compuestas, ¿sí? Observe que la función compuesta en el integrando tiene una función exterior y una función interior, una función exterior en función de f y una función exterior en función de g. Además, la derivada g' de x está presente como factor de un integrando. Algo aquí muy importante, ¿sí? Es que vamos a determinar la función g de x, ¿sí? Nosotros a nuestra función compuesta, dentro de nuestra función compuesta, vamos a identificar una función g de x y luego la vamos a derivar y vamos a encontrar g' de x. Y eso tiene, como dice que está acá, como dice acá, tiene que estar como un factor del integrando, como un factor de la función compuesta que nosotros vamos a integrar. Esto es muy importante porque al encontrar esta función g' dentro de nuestro integrando, vamos a poder de esa manera ir reconociendo el patrón. De esa forma vamos a ir viendo, ir pudiendo identificar los patrones que estén dentro de nuestras funciones. No sé si tienen alguna duda o puedo continuar. No, Muy bien. Y vean acá cómo en esta parte nos explica cómo va a estar
conformada nuestra función compuesta, ¿sí? Y vean cómo tenemos dos funciones, ¿sí? Una función exterior, que es esta que está acá. F es una función exterior. Luego tenemos una función interior, que en este caso es, la función exterior es F, ¿sí? Y la función interior es G. Y esta G, de acuerdo al patrón que vamos a identificar, la tenemos que evaluar dentro de F. Prácticamente nosotros vamos a meter F, dentro de F vamos a meter G de X, que es lo que nos está mostrando en la primera parte. Vean, ¿sí? Luego vamos a tomar la función interior, que es esta G de X, y la vamos a derivar y vamos a encontrar G' de X. Esto con el objetivo de reconocer nuestro patrón y vean la derivada, acá por favor, la derivada de la función interior está dentro de nuestra función compuesta. Finalmente, el d de x. Y luego nos indica que nuestra integral, ¿sí? Ya resuelta, va a ser la integral de la función f integrada valuada en g de x. Como les decía, aparentemente esto es un poco complicado, pero no debería ser, en la práctica no va a ser tan complicado como aparentemente está acá en la teoría. ¿Alguna duda? Estas Eso no, cuestiones, sí, compañerita. ninguna duda. Bueno, esta parte del curso, esta parte teórica, es un poco aburrida, si ustedes lo quieren ver así, un poco complicada, porque en realidad no, a veces no nos aclara las dudas, sino que aparentemente como que nos confunde un poquito más. Pero créanme que si ustedes, tal vez no en este momento, ¿sí? Pero en su casa se toman unos minutos, revisan la información, luego revisan algunos ejemplos, van a poder encontrar, le van a encontrar el sentido, la lógica a esto, que les va a permitir a ustedes ver esto con mayor claridad y poder resolver problemas aparentemente complicados que se deberían de solventar, resolver o hacer más sencillos con estas técnicas, con estas estrategias que estamos viendo acá. Entonces, como yo les repito, en este momento puede ser que no le encuentren mucho sentido o que lo vean un poco complicado, pero en su momento esta parte, estos conceptos son importantes, son claves y les van a poder, son muy poderosos también y en algún momento les van a poder ayudar a resolver muchos problemas, muchas integrales. Entonces, no sé si tienen alguna duda por el momento. Si no, voy a continuar con la clase. Todo bien. Muy bien. Vean, aquí hay un ejemplo que lo voy a trasladar a la pizarra. ¿Sí? Solo
Vea. Voy a... Voy a copiar el ejemplo acá, que sería la integral de x al cuadrado. ¿Y qué no está comportando la pantalla de la pizarra? Vale, ahorita se las comparto. Gracias por la aclaración. Solo voy a jalar la información que necesito para acá. Ujú. ¿Me confirman ahora sí? Sí, disculpe, Ok. ingeniero, ¿qué página era del libro? Es, permítame, voy a regresar al libro. Del PDF es la 309. Gracias. Muy bien. Ahora sí voy a regresar entonces a la pizarra. ¿Me confirman? Sí, tal Bueno, vez está. acá tengo una integral, ¿sí? Y me pide que reconozca el patrón f de g de x por g' de x. Bueno, lo primero que debo de hacer es, dentro de mi función, identificar cuál podría ser mi función interior, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a nombrar a mi función interior. Voy a anotar acá mi función interior g de x. Va a... ¿Me permiten un minutito, por favor? Ahorita regreso. Bueno, ya estoy de regreso. Perdón por la interrupción. Entonces, tenemos la función interior, ¿sí? Esta función interior la vamos a denominar g de x, que en este caso, por conveniencia, yo voy a adoptar que sea x al cuadrado más 1, ¿sí? Como ustedes van a ver, es únicamente esta parte, ¿sí? Sin el cuadrado, por favor, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que quiero es facilitarme el cálculo. Entonces, eso me va a permitir a mí que el cálculo sea un poco más sencillo. Ahora ya tengo mi función interior. Ahora voy y voy a traer acá tengo que calcular G'. Veamos entonces que G
de X. O la derivada, si ustedes así lo quieren. ¿Cuál sería la derivada de X al cuadrado? ¿Quién me ayuda? X al cuadrado más 1. 2x. 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 Al integrar el 1, al derivar el 1, perdón, es una constante, esto se hace 0, ¿verdad? Sí. Y esto me quedaría como, me hace falta el diferencial de X. Entonces esto es 2X por d de X. Qué fea me salió esa D. A ver. ¿De acuerdo? Y se recuerdan de lo que dijimos en la teoría del reconocimiento de patrones, que G' de X debería o debía estar presente. ¿De acuerdo? Voy a borrar esto. Si se dan cuenta, tengo acá G' de X. Y ahí estoy cumpliendo ya con mi patrón. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, por el momento todo claro. Muy bien. Ahora, ahora debo de, permítanme que esta cosa se me quiere quedar sin carga. No pasa. Deme un minuto, por favor. Ahí estamos. Ahora tengo que encontrar mi función interior. ¿Sí? Hoy, permítame. Acá. Ahora sí les estoy compartiendo. Sí. Ok. Entonces, mi función interior sería, vamos a hacerlo con negro siempre. Sería F de G de X, que en este caso sería X al cuadrado más 1. ¿Sí? Y esto sería entonces, permítanme. Y esto sería igual a X al cuadrado más 1 y todo elevado al cuadrado. Entonces, ahora sí, ya tenemos nuestro patrón identificado. Ahora voy a traer la fórmula para acá para que la podamos ver.
Esta sería la fórmula. Pues la voy a poner por acá a un ladito. ¿Sí? Y ahora tendríamos que la integral de x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado por 2x de dx es igual a la, prácticamente ahora vamos a integrar esto. ¿Sí? Y esto sería 1/3 de x al cuadrado más 1 elevado al cubo más c. No sé si esto me va a estorbar acá. ¿Cómo puedo saber si esto que tengo acá es correcto? ¿Cómo puedo saber si esto que tengo acá es la respuesta? ¿Sí? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo puedo comprobar esta respuesta? ¿Los escucho? Derivando el resultado. Muy bien, gracias. Vamos a derivar por medio, vamos a derivar y vamos a aplicar derivar con regla de la cadena. Entonces, voy a calcular ahora la derivada de 1/3 de x al cuadrado más 1 elevado al cubo. Al derivar esto sería 3 dividido 3 por x al cuadrado más 1 elevado a la 3 menos 1. Y la derivada de c sería 0. ¿Sí? Luego esto se hace 1. Esto me quedaría como... perdón. Esto es por la derivada respecto de x al cuadrado más 1. Ahora sí, más la derivada de c, que eso es 0. Voy a cambiar de color acá. Esto se hace 1. Esto me queda como x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. La derivada de x al cuadrado más 1, 2x por d de x. Si podemos compararlo entonces, y podemos ver acá. Si ustedes ven, es la misma respuesta. ¿Alguna duda?
Oh, claro. Entonces, una pregunta. Dígame. Ese 2x en la función original es como que ya estuviera, ¿cómo se dice eso? Derivado o cómo. Es parte de la función original. Por eso hablamos de reconocer un patrón. ¿Sí? Vea, yo estoy hablando acá de que vamos a reconocer un patrón. Parte de ese patrón es que mi función interior, al derivarla, esté presente la derivada de mi función interior, que es esta, dentro de mi integrando, que es este. Si esta función interior no está ahí, entonces no tenemos un patrón. Ah, ya. Ahora sí ya. Esa es la intención de que nosotros tratemos de reconocer los patrones, ¿sí? Y si no, buscar los mecanismos para llegar a ellos. Conforme nosotros vayamos tomando práctica, esto se nos va a ir haciendo un poco más sencillo. Pero este es un ejemplo, digamos, un tanto que el libro nos plantea, un tanto sencillo para que la técnica encaje o se aplique directamente. Gracias por su pregunta. ¿Alguien más? A ver, ¿alguna otra pregunta? No. Se van a dar cuenta que en la medida que vayamos avanzando, este reconocimiento de patrones nos va a permitir, conforme tengamos más práctica, de conocer de identificar las integrales únicamente al verlas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo puedo ser capaz acá de ver mi función interior, derivarla así como decimos al ojo de una forma mental. La derivada de x al cuadrado más 1 es sencilla porque es 2x. Cuando yo derivo esto, identifico así, aquí hay un patrón. Y esa es la idea, que nosotros tomemos práctica para reconocer estos patrones. Vean, esta técnica de reconocer patrones es muy efectiva y no solo para resolver problemas de integrales, sino para resolver muchos problemas de la vida cotidiana. Se presentan muchos patrones en ciertas situaciones y si uno tiene la capacidad de poderlos identificar, sobre todo ustedes que van a ser ingenieros en sistemas, van a poder identificar patrones y van a poder hacer algunas aplicaciones, algún programa que esté basado en esos patrones. ¿Dudas? ¿Comentarios? Vean, para mí esta parte es muy importante porque es lo básico y es, digamos, la parte medular, que es el punto de partida. Si nosotros tenemos claro esto, de dónde lo sacamos, de dónde sale cada cosa, pues al final vamos a poder resolverle los problemas más complicados. Pero sí, ahorita es el momento muy oportuno que ustedes pueden tratar de preguntar cualquier cosa. ¿Dudas? ¿Estamos? Por el momento está claro. ¿Qué manda? Por el momento está claro. Muy bien. Vamos a... Fíjense que, como les decía yo al principio
la clase. Esta teoría, esta herramienta es muy importante y en algún momento nos va a permitir resolver problemas más complicados únicamente con poderlos ver. Ya ustedes en el tema de las derivadas están bien duchos, ya tienen mucha práctica para derivar. Entonces, si se dan cuenta, para resolver integrales, pues vienen las derivadas implícitas y las derivadas siempre van a estar presentes ahí. Entonces, en la medida que ustedes tengan mucha práctica para derivar, pues también se les va a hacer más sencillas las integrales. Vamos a ver otro ejemplo. Voy a jalarlo del libro. Veamos este ejemplo. Determine, dice, le vamos a llamar al ejemplo número 2. Sería la integral de 5 coseno de 5x por d de x. Vean, aquí tengo ay, jolacha. Aquí tengo el patrón. ¿Sí? Que voy a reconocer. Y aquí tengo la fórmula, la voy a jalar para la otra hoja también. Ahí estamos. A ver, la idea es de que nos detengamos un ratito un poquito a pensar, ¿sí? Y que podamos nosotros buscar la manera cómo ir resolviendo estas integrales de una forma más sencilla. Entonces, sugerencias, ¿qué puedo intentar hacer ahí? ¿Qué me dicen? ¿En dónde puedo, por dónde puedo iniciar? ¿Cómo trato de identificar un patrón ahí? Lo primero que debo hacer es detectar mi función interior. ¿Cuál debería ser mi función interior en este caso? A ver, escucho sus sugerencias y comentarios. El coseno, creo yo. El coseno. Esa es una opinión de su compañera. ¿Alguien más? Coseno. Coseno. Ujú. Vamos a intentar con coseno. Vea. Supongamos que nuestra función g de x es coseno. Ay, perdón. Que sea igual al coseno de 5x. G', ¿cuál sería la derivada del coseno? ¿Quién me ayuda? Ahorita le digo, pero Ah, es el menos seno, si no estoy mal, ¿verdad?
Sí. ¿Sí? Sería menos 5 seno de 5x por d de x. Aplicando la regla de la cadena, ¿verdad? Ajá. Ahí Vale. dice -5 Menos por el 5. seno de 5x. Exacto. Este 5 lo voy a corregir. Ahí está. Ahora sí. Sí. Ya. Sí. Solo es que mi S es algo así. Parece un 5 y la he tratado de arreglar, pero no. Tendría que ser algo así, ¿verdad? Seno. Bueno, ahí dice menos 5 seno de 5x de x. Veamos que dentro de nuestro integrando debe de estar, ¿sí? G'. Y vean que dentro de nuestro integrando el seno no aparece por ninguna parte. Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, Como patrón y que podríamos buscar otra forma. que no hay un patrón ahí, exactamente. Entonces, no es esa, no es ese el patrón que andamos buscando en este momento. No nos funciona. Entonces sería, no. A ver. A ver, ¿cuál otra podría ser? Es que no sé si coseno 5x se podría tomar así, nada más. Bien, bien, podemos tomar 5x, es una función. Bueno, entonces podemos tomar, vea, voy a tratar de acá. Podemos intentar, como esto es prueba y error, ¿sí? Tomen en cuenta eso, por favor. Esto es prueba y error. Intentamos, si no nos funciona de una manera, nos funciona de otra, pero algo tiene que dar resultado. 5x. ¿Cuál es la derivada de 5x? A ver. 5, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿qué podemos identificar ahí? Que sí está el 5 ahí. Ahí está el 5. Entonces, podemos decir que hay un patrón que estamos tratando de identificar. ¿Sí? Tenemos... perdón, y aquí me hace falta agregar d de x. No se olviden de esto. ¿Sí? Porque acá tengo exactamente g', 5x d de x. Aquí está el 5. Y aquí está el d de x. Muy bien. Y nuestra función interior es 5x. Entonces, ahora sí podemos tener nuestra f de g de x, que es igual a f de 5x, y esto es igual a coseno de 5x. ¿Cómo calculamos entonces ahora nuestra integral? De acuerdo a la fórmula. Es esta parte. ¿Sí? Entonces ahora la integral de 5 coseno
de 5x por d de x sería igual. ¿Cuál es la integral del coseno, por favor? Solo permítame, voy a verificar algo acá. ¿Cuál es la integral del coseno, por favor? Sería el seno de 5x más c. Y esta sería nuestra respuesta. Ahora lo puedo comprobar, ¿sí? Lo vamos a comprobar aplicando la regla de la cadena, derivando. Comprobar. Y tenemos entonces que la derivada del seno sería coseno de 5x por la derivada respecto de x de 5x más 0. Esto sería coseno de 5x por 5 por d de x. Esto es igual a 5 coseno de 5x por d de x. Y ahora entonces puedo comparar. Ahí en la comprobación no era al principio seno de 5x De una por vez d lo, de de una x. vez, de una vez lo Ah, derivé. ok. Está bien. Sí, quedó claro. Quedó claro. O sea que escribí acá coseno, porque de una vez lo derivé. La derivada del seno de 5x es el coseno de 5x por d de x, por la derivada respecto de x de 5x, más la derivada de c, que es 0. ¿Algún comentario? ¿Dudas? A ver, participen, por favor. Voy a resolver otro par de ejemplos. Solo denme un minuto, voy por un vaso de agua que siento que me está molestando un poquito la garganta. Denme un minuto, por favor.
Bien, jóvenes, ya estoy de regreso. Creo que no hay ninguno que se haya quedado fuera de la sesión, o no sé si se han comunicado algunos de sus compañeros con ustedes que aparentemente están fuera de la sesión. No sé si hay alguna duda con este segundo ejemplo que realizamos. ¿Estamos claros? Bueno, voy a realizar un ejemplo más, ¿sí? Si me permiten, entonces voy a vamos a buscar por acá. Bueno, me confirman, por favor, si estoy compartiendo la pantalla ahí con ustedes. Ahora sí, Ya. muy bien. Vamos a hacer este ejemplo número 3 a través del mismo asunto. Ejemplo número 3, ¿sí? Donde tenemos la integral de 2x por x al cuadrado más 1 elevado a la cuarta. Todo esto por e de x. Muy bien. A ver, ahora ustedes son los que me deben de ayudar y decirme cuál sería entonces ahora la función interior para ir reconociendo los patrones. A ver, ¿a qué le podemos llamar g de x entonces? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien por ahí? X cuadrado más 1 elevado al... ¿X al cuadrado? Más 1 elevado al cuadrado. A la cuarta está aquí, no al cuadrado. a la cuarta. Ah, Ah, ok. Sí. x al cuadrado más 1 elevado a la cuarta. A ver, ¿qué sería g' de esto? 4 x al cuadrado más 1 elevado al cubo por 2x por e de x. ¿Será que g' está acá? No, se podría sacar como que la mitad del cuadrado, por así decirlo. O sea, no, del cuadrado no, la mitad A ver, de aquí, elevado. Ahí podría ser elevado al. vean, cometimos un Ah, error y es este. Se lo voy a señalar. No teníamos que haber puesto esto. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque si, vean, lo voy a quitar. Y ahora, ¿cuál es la derivada? G', la derivada de x al cuadrado. ¿Cuánto es? 2x. 2x. Exacto. De x. Y vean nuestro patrón ahora si coincide. 2x de x. 2x de x. ¿Sí? Y nuestra función exterior, f de g de x es igual a f de x al cuadrado más 1, y esto es igual a x al cuadrado más 1 elevado a la cuarta. ¿Cuál sería mi integral entonces? La integral de 2x por x al cuadrado más 1 elevado a la cuarta por d de x. ¿A qué sería igual? ¿Quién me ayuda? Un cuarto por x cuadrado más 1 más c. Un cuarto. Perdón. X al... Esta X está toda fea. No es que era el espejo. Un cuarto de x al El cuadrado. espejo. Perdón, no es un cuarto. Es un quinto. Ah, sí, un quinto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Ahora derivémoslo. Lo voy a escribir aquí, derivar, para comprobar. Derivar. Muy bien. Ahora lo derivo. Sería 5 partido 5 por x al cuadrado más 1 por 5 menos 1 por la derivada respecto de x de x al cuadrado más 1 más 0. Esto sería x al cuadrado más 1 elevado a la 4 por 2x por d de x. Esto es igual a 2x por x al cuadrado más 1 elevado a la cuarta. Y como ven, es la misma respuesta. Siempre cuando tengamos duda de que una integral no esté correcta, derivémosla. Y al derivarla, encontramos la respuesta. ¿Algún comentario, sugerencia? ¿Dudas? Ahorita planteamos las dudas. ¿No? No, yo no tengo dudas. Muy bien. Vamos a ver ahora
Vamos a ver otro ejemplo donde tenemos que hacer algunos ajustes, ¿sí? Y sería, lo voy a copiar para allá. Vean. Este ejemplo, el libro lo lanza a propósito, llamemos a este el ejemplo, ¿cuál toca? 4. Llamemos a este el ejemplo número 4. Híjole, permítanme, muchachos, que esta cosa no me quiere dejar. ¡Ay! Ahora sí. Ejemplo número 4. Permítanme que esta cosa no me quiere dejar escribir. Permítanme, muchachones. Vamos a ver qué pasa con esto. Sí, así está complicado. Veamos ahora qué sucede. La integral de x por x al cuadrado más 1 elevado a la cuarta por d de x. Ahora sí voy a borrar esto de acá. Vean, este ejemplo es bastante parecido al ejemplo anterior, solo que tiene un pequeño truco, ¿sí? A ver, ¿cuál sería g de x? ¿Quién me ayuda? X cuadrado más 1. De x, la función interior, ¿verdad? Sería Sería X con X. x cuadrado más 1. Ay, perdón. Permítanme. G de x sería igual a x al cuadrado más 1. Ahora, ¿qué pasa con g' de x? Dígame. Sería la derivada, ¿no? 2x por d de x. Pero ¿qué pasa si no tengo el 2? Miren acá, mi patrón casi coincide. ¿Sí? Vean, aquí tengo x al cuadrado
Aquí está. Y G', 2x de dx. X y d de x. ¿Qué hago con el 2? A ver, sugerencias, comentarios. Ayúdenme. Vean, hay varias maneras de poder plantear esto. ¿Sí? Una es, ¿qué pasa si yo multiplico esto por 2 sobre 2? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es 2 sobre 2? 2 dividido 2 es igual a 1, ¿verdad? ¿Qué pasaría con esto? Lo puedo escribir de esta manera, vean. Un medio de la integral de 2x al cuadrado más 1 elevado a la cuarta por d de x. Y ahora vean el patrón. Tengo 2. Ay, perdón, aquí me comí una. Aquí me comí. Ay, una X. Ahora sí. Esto es. Y no es con rojo, es con negro. Esto es 2X. Entonces sí, tengo mi patrón identificado como 2X de dx y mi función interior. Solo que agregué acá a mi función un medio. Entonces esto ahora f de g de x va a ser igual a f de x al cuadrado más 1 y esto va a ser igual a x al cuadrado más 1 elevado a la cuarta. Y todo esto multiplicado por otra vez. Por un medio. Permítanme, muchachos. Otra cosa que está pasando con esto. No, perdón, se quedó trabado esto. ¿Me escuchan todavía? Sí. Ah, va. Permítame porque la aplicación se quedó. Ahorita vamos a ver cómo lo restablecemos. Denme un minuto. Ya estoy compartiendo pantalla. ¿Ahora sí? Sí, ingeniero. Permítame porque se me cerró la pizarra. Y lo que tenía anteriormente ahí ya no está. Sí, cabal. Bueno,
Voy a tratar de repetir el problema este para avanzarlo hasta donde lo llevaba. Solo si me permiten un par de minutitos. ¿Qué era esta cosa? Era el problema número 4, habíamos dicho, ¿verdad? El problema número 4 entonces sería la integral de x por x al cuadrado más 1 a la cuarta y todo por d de x. Voy a regresar al programa para compartirles nuevamente. Ahora sí me confirman, ahora sí ya les comparto de nuevo. Jóvenes, por favor. Sí, jefe. Bueno, perdonen, fíjense que la aplicación se detuvo, entonces me quitó todo lo que tenía ahí, pero voy a repetir el problema. Me estoy con la función interior, dijimos, g de x. Iba a ser x al cuadrado más 1. Ahora, g' iba a ser de g' de x. Iba a ser 2x por d de x. Y habíamos dicho que no teníamos el 2 acá, ¿sí? Entonces esta integral la multiplicamos acá, lo voy a mover. Esta integral la multiplicamos por 2 sobre 2, dijimos, ¿verdad? Y esto se convierte entonces en, perdónenme, 1/2 de la integral de 2 por x al cuadrado más 1 elevado a la cuarta por d de x. Habíamos dicho que 2 sobre 2 esto es igual a 1 y que no estamos alterando en nada nuestra expresión. Ahora vemos... O sea, disculpe, dije, eso es solo para que esté como que completa para que el la patrón, para que el expresión, el patrón patrón. coincida. Ah, ya. Exactamente. ¿Sí? Ok, siempre se deja ese uno, por así decirlo. En este caso, lo que pasa es de que se nos tienen que ocurrir diferentes cosas según sea el caso, ¿sí? Ya. Esta es una forma de resolver. ¿Ya? Entonces acá tengo el 2 y nuevamente cometí el mismo error. Esto es 2x, por favor. Aquí le voy a agregar una x. Y disculpe, el 1/2, ¿por qué se pone? ¿O de dónde sale? ¿De dónde lo saco? A ver. Ah, ya, perdón. Ahí integró ya o no. No, 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 no. A ver, voy a repetir
esta última parte para que les quede claro. ¿Sí? Acá. Vean que yo tengo un patrón, pero no me coincide, porque tengo un 2 aquí. Tengo X y D de X. Aquí está X y D de X. Tengo mi función interior, X al cuadrado más 1. X al cuadrado más 1. Pero hay un 2 acá que me está haciendo ruido. ¿Qué hago con ese 2? Bueno, se me ocurre multiplicar por 2 mi expresión y al mismo tiempo dividirla entre 2. Si yo tengo un 5 y ese 5 lo multiplico por 2 y lo divido entre 2, ¿qué pasa? 2 por 5, 10. 10 dividido entre 2 es 5. No estoy alterando nada, no estoy cambiando nada. Lo único que estoy haciendo es que voy a escribir, no voy a escribir 5, no, que lo voy a escribir de otra manera, de otra forma. Entonces, mi integral en este caso la voy a multiplicar por 2 y la voy a dividir dentro de 2. Y como mi fracción la puedo descomponer, entonces voy a anotar primero que 1/2 de la integral de 2x por x al cuadrado más 1 elevado a la cuarta Vaya. por, permítame que esta cosa se volvió a activar el borrador y es lo que me anda dando problemas en este momento. Ahí está. Y esto, permítame, por d de x. Vamos a ver qué pasa con esto. Es que yo descargué una aplicación en donde me podía borrar y al mismo tiempo, y creo que es lo que me está dando problemas. Permítame. Creo que aquí está ya resuelto. No. Cabal, eso es. Y por eso se trabó la aplicación. Solo permítame, voy a tratar de resolverlo.
Permítame, jóvenes, que esta cosa hoy sí me quiere ocasionar problemillas. Mm, mm. Y no quiero cerrar la aplicación otra vez, que es lo que me... Vamos a ver. Ahora sí, vamos a regresar a compartir la pantalla. Muy bien. Entonces, como les decía, perdonen por favor, ahora sí ya tengo aquí me falta el DDX. DDX. Como les decía, aquí ya tengo este patrón, ¿sí? Ahora sí me coincide exactamente. Entonces, ahora sí ya puedo calcular mi integral como f de g de x. Esto es igual a f de x al cuadrado más 1. Y esto es igual a, esto sería, perdón, a la x al cuadrado más 1 elevado a la cuarta. Y esto sería igual a 1/5 de x al cuadrado más 1 elevado a la quinta. Y todo esto por 1/2. ¿Sí? Para cumplir con esto que está acá. ¿Sí? Esto me quedaría como 1/10 de x al cuadrado más 1, perdón, aquí hace falta el más c, más 1 elevado a la quinta más c. Esto al derivarlo, lo puedo comprobar, sería 5/10 de x al cuadrado más 1 por la derivada respecto de x al cuadrado más 1. Esto sería x a la cuarta. Esto es igual a 5/10 por x al cuadrado más 1 elevado a la cuarta por 2x. Ahora, esto sería igual a 10 sobre 10 por x al cuadrado más 1 elevado a la cuarta por e de x, perdón. Y esto sería igual a x por x al cuadrado más 1 elevado a la cuarta por d de x. Y vean que esto coincide con mi integrando. Perdonen por los atrasos ahora con la aplicación, dio algunos problemitas.
Celita, si quiere puede parar de grabar.